Existen juegos que no deben tener unos gráficos Full HD y detalles tan enormes para hacer grandes juegos y que sean sumamente divertidos. Tenemos el Stardew Valley, que es la polla, el Terraria, que definitivamente es un gran 2D, juegos como el Super Meat Boy, el Aristoput, y existen juegos que son recordados por una forma en que ha marcado una generación, y me estoy refiriendo al Xbox 360, con títulos como el Gears of War 3, el Halo Reach, el Left 4 Dead, GTA V y hasta el Viva Piñata. Pero también se hicieron joyas ocultas que quizá no muchos hayan conocido, juegos como el Castle Crashers, el Battlebug Theater y hasta el Alien Hominid. Estos juegos son exquisitos por la sencillez que tienen en la jugabilidad y en su arte visual. A pesar de que solo sean dibujitos, estos se convirtieron en la séptima maravilla del mundo. Todos estos juegos han sido creados por un pollo. Sí, una polla, Behemoth, la cual se ha convertido en una de las mejores desarrolladoras de videojuegos del género indie y que ha dejado una huella completamente superficial en la historia de los videojuegos. Yo soy el Iván y el día de hoy hablaremos de la sencillez tan perfecta de Behemoth. Behemoth fue una compañía estadounidense de videojuegos, la cual se creó en el año del 2003 en San Diego, California, por 2 personas, pero que después se uniría una más. Estos chicos crearon videojuegos que destacaron rotundamente por el estilo visual que estos llevaban, inspirada en la animación a un estilo cartoon, y que se caracterizaban por la creación de la jugabilidad y las mecánicas bastante sencillas, pero lo que estaban haciendo realmente era recuperar la esencia de las arcades. La época arcade nace en los 70s y en los 80s. Esta fue destacada por una alta dificultad y partidas rápidas que fomentaban una mecánica competitiva entre jugadores, con juegos como Metal Slug, Kino Fighters, las Tortugas Ninja, Los Simpsons, Snow Bros y Pac-Man, y incluso otros que se quedaron en la misma mecánica, dándole a los creadores ideas de revivir conceptos antiguos en sus entregas. Cada juego que elaboraban había sido creado con un toque distinto. Estos juegos tenían personajes con personalidades y humores propios, haciendo que todos sus juegos saltaron al éxito en ventas y en jugabilidad. Todo da inicio con un proyecto lanzado al Google, con un proyecto llamado Alien Hominid, creado por Tom Falpy Dan Paladin a través de la aplicación de Adobe Flash en el 2002, el cual fue publicado en una página llamada Newgrounds, lo que los hizo caracterizar el juego por su alto y gran parecido al Metal Slug, con esa violencia cartoon, juegos con el sistema Run and Gun y tener una gran variedad de detalles como sus animaciones al matar enemigos, disparos y combates cuerpo a cuerpo. Alien Hominid contaba con un alien como protagonista, el cual tenía una pistola y tenía que agarrarse a puro plomo con agentes del FBI. Pero este juego de Flash era solamente una demo, con un solo nivel, teniendo un impacto enorme dentro de la página. Y con tan enorme impacto en internet llega John Baez, quien fue un gran fanático del juego y que se pondría en contacto inmediatamente con Tom Falpy Dan Paladin para fundar Behemoth, para así dar paso al desarrollo de videojuegos que saltarían a las consolas, demostrando que no se necesitaban de grandes compañías para crear algo sumamente divertido. Flash había sido diseñado para la creación de animaciones, pero que sin embargo Tom Falpy y Dan Paladin decidieron nadar contracorriente y crear un gran videojuego. Tomando el mismo prototipo que tenían, comenzaron a crear dentro de C++ el diseño de Alien Hominid para llegar al mundo de las consolas, expandiendo a todo el mundo del alienígena amarillo, contando ahora con una mejora en los gráficos, y le daban un estilo cartoon, con un alien que tenía armas de todo tipo. Podrías disparar gases mortales que parecían pedos y hasta congelar a los enemigos. Un humor ácido y sin afectar el Run and Gun. Siendo las principales consolas donde se lanzaría era la PlayStation 2, el GameCube, la Xbox y la Game Boy Advance, demostrando así un gran avance para la comunidad indie. Behemoth decidió crear su siguiente videojuego. Fue ahí donde publicaría en un 27 de agosto del 2008 su segunda entrega, Castle Crashers, con un formato beat'em up que es prácticamente un todos ustedes contra mí solito, y un estilo hack and slash que es un formato de combate cuerpo a cuerpo, y el slide scrolling, donde solamente avanza la pantalla de izquierda a derecha, prácticamente agarrarte a madrazos con todos
era una realidad. Pero antes de todo esto, existía un título. El primer experimento antes de convertirse en un Castle Crashers comenzó aquí. Dad and Me, o conocido como Papá y Yo, fue un videojuego lanzado en el 2005, la cual sería lanzado en la página oficial de Newgrounds. Pero aunque el lore no era la gran cosa, el juego era completamente entretenido y adictivo. En Dad and Me manejarías al hijo de un señor morado que estaba mamadísimo y que realmente el lore no era la gran cosa, pero era adictivo. Solo agarrarte a madrazo limpio con el primer morrito que se te atravesaba era entretenido, hasta llegar con tu papá morado y largarte del lugar, y hasta ahí terminaba la cosa, pero que si te morías comenzabas desde el principio. People are seeming become obsessed with just the style of the game. What inspired it? Really, like, it goes back to a lot of old school games that we liked growing up. River City Ransom, Guardian Heroes, Teenage Mutant Ninja Turtles, Simpsons Arcade, Double Dragon, Final Fight, just all that. I noticed some Battletoads inspiration in there, it looked like. Got some Battletoads in there. Yeah, basically just all that stuff that we loved growing up. All right, and right now it's Xbox. Después de haber experimentado con el formato beat'em up en Dad and Me, Castle Crashers apostaba bastante en juegos anteriores basados en el arcade, como el Double and Dragon, el Golden Axe, Battletoads, Dungeons and Dragons y otros más. Castle Crashers tendrá una historia que era bastante absurda, humorística y divertida, que juntaba 4 caballeritos en la época medieval, que se tenían que agarrar a madrazos y armar de valor para rescatar a las princesonas del reino que fueron secuestradas por un hechicero feo que se robó un cristal mágico en plena pachanga, contando con un total de 11 capítulos, los cuales estarían repletos de enemigos de gran variedad y diversos escenarios como mar, lava y hasta el cielo mismo, donde la esencia se iba completamente al jugar con los pibardos. No digo que jugar solo tenga una mala experiencia, pero la verdadera cereza del pastel era jugar con tus compas, tus primos, tus vales y agarrarse a puro madrazo para caldear con las princesas, ya que al terminar de derrotar a un jefe, entre tú y tus amigos se tenían que romper la madre para ver quién se quedaba con la mera chuletata, y además de eso, madrearte por tener billete. Sí, billete. Here comes the money. Here we go. Money talk. Here comes the money. Money, money, money. Ya que con el dinero que tuvieras podías comprar armas, ítems y animales que te podrían servir en tu aventura, basándose también en el uso del RPG para mejorar tus destrezas como la fuerza, la magia, la agilidad y la defensa, las cuales te ayudarían en tu aventura. Y encima de que si morías no era un game over, lo que también lo hacía que destacara, no era un hasta aquí. No, en esta vaina todo se podía andar en la madre, sin pretexto, a menos que fuera un nivel donde de plano sí no te pudieran revivir, como niveles de agua o te venía persiguiendo a alguien. Además del modo historia, los desarrolladores se curraron unos minijuegos como la arena y el atrás bárbaro, un modo en el que te tenías que mover por todo el tablero como loco y sobrevivir mientras seguías una secuencia de colores. Castle Crashers sería creado con el arte de Dan Paladin y tomando la música directamente de la comunidad de Newgrounds, destacando por varios temas como el que se llegó a usar en Geometry Dash, Jumper, Spice Pirates, The Show y otros más. Todo esto terminaría siendo promocionado en la Comic Con de San Diego en el 2006, recibiendo bastantes comentarios por parte del público. Agreguen a Pablo Escobar como personaje jugable. 4.9 el juego es muy bueno, pero la de verde no se encuadra, aunque sí está buenota, así que 5 estrellas. Prueba de mierda, yo me quería coger a las princesas. Pinche juegazo hizo que alargara a mi mora. A ver, la emoción. Para finalmente publicarse en el 2008, convirtiéndose en uno de los juegos más exitosos de The Behemoth y revivir así el género beat'em up. Un año después, The Behemoth anunciaría el tercer juego, pero no hablaron del título ni sobre qué iba a tratarse, sino que fue hasta después, en febrero del 2010, que mostrarían el título del juego junto a un tráiler animado, con ese estilo de caricaturas y ese estilo absurdo que los caracterizaba tanto, presentándose como un juego de plataformas en 2D. La historia inicial era de un naufragio que quedaba varado en una isla y serían esclavos de unos gatos para actuar en un teatro. No fue hasta el año del 2011 que lanzaron un tráiler completamente diferente al que se había presentado un año atrás. En él se miraba un hombre llamado Harry Harrington y su amigo, que por alguna razón estaba navegando en un bote y de repente Hattie se hacía malo y
traía un sombrero en la cabeza, pero se veía demasiado raro, porque pues no había una razón alguna. Todo esto mientras estaba siendo narrado por una persona llamada Will Stamper. La problemática comienza cuando después del anuncio pasó bastante tiempo, lo que preocupó a los fanáticos, ya que no había actualizaciones y un gran silencio invadió a The Behemoth. El detalle fue que después de haber lanzado el tráiler en el 2011 no tenían idea de qué iba a tratar el juego, así que decidieron reescribir todo para definir cuál sería el destino trágico de Harry Harrington y el origen de los prisioneros, cambiando todos los guiones y rediseñar la historia completa, poniéndose un sombrero que estaría maldito y la historia del mismo teatro, aunque en ese entonces a las personas no les importaba tanto la historia de los juegos en segunda dimensión. The Behemoth se preocupó tanto que terminó haciendo una de las historias más increíbles para un formato 2D y creando una jugabilidad perfecta. Pero todo este éxito se debió a una persona, quien tendría todo el peso encima de la historia y el alma del propio juego, quien le daría todo ese salto humorístico y entretenido, y esa persona se trata nada más y nada menos que de Will Stamper, ya que lo que comenzó siendo un cierto borrador solamente para el tráiler de lanzamiento terminó siendo todo el juego. Will Stamper narraría cada capítulo, cada salto, cada muerte y hasta tendrían sus propias canciones, carreando así a todo The Behemoth, convirtiendo a Battle Block Theater, el tercer juego de la compañía, en un éxito rotundo. Battle Block Theater era una obra de teatro con una historia peculiar que da lugar a unos amigos en un navío, pero entre ellos hay uno que es bastante notable, que se llama Harry Harrington, los cuales deciden embarcar en el mar en busca de experiencias nuevas y una gran aventura. Pero es ahí donde se encuentran una tormenta, donde todo, absolutamente todo, se va al año. Huge giant waves thrash the boats to and fro and to, carelessly sprinkling trend after trend into the cold, unforgiving abyss of the deep, dark ocean. Everyone was screaming like, "Help! Splash!" Y estos vatos terminan en una isla con un teatro que se llama Battle Block Theater. En el teatro hay una inmensidad de gatos, los cuales secuestran a Harry Harrington y le ponen un sombrero y que lo vuelve malvado. Y tú, que eres su compa, ves todo el desmadre y con tus propios ojos, a lo que Harry te lanza un hechizo para terminar siendo un prisionero. Y ahora tu misión será salvar a sus amigos y escapar de la isla mientras descubres por qué Harry se hizo malvado. Battle Block Theater es un juego único que se basa en el plataformeo puro, tomando su propio estilo por parte de su evolución, con títulos anteriores, donde debías recolectar gemas repartidas por todo el mapa para así poder avanzar entre los mundos y rescatar a tu compa el Hattie. Esto mientras eras acechado por gatos en el camino y mientras avanzabas se comenzaba a tornar más difícil. Todo esto como si fuera una obra de teatro. Aparte de que The Behemoth se aventara más años en crear un videojuego tan bueno, se tomó el tiempo para unir todo el universo. En la historia del juego mencionan que ese sombrero tiene una maldición, en el que al pasar de dueño en dueño, el sombrero comienza a drenar las almas de los portadores. Lo que cuando rescatas a tu amigo Hattie y escapas del teatro con tus compas y celebras, te das cuenta que tu compa está bien frío. Sí, muerto. A lo que Harry Harrington lo avientan al mar y en el momento en que toca el agua, el sombrero se torna de color verde y empieza a ser un cagadero. No! I find myself wondering what the world must have been like before the bear crashed into our frail planet, transforming all we once knew into a colorful kaleidoscope of delicious chaos, and I love it. The world was more hospitable, no doubt, more orderly, more sensibly sickening because it sounded boring, and I hate being bored. I can't imagine a world without... Pit People fue un videojuego lanzado en el 2018 que no tuvo gran éxito en ventas, pero eso nunca significó que haya sido un mal juego. De hecho, fue un gran título. El único detalle es que cambiaron el tipo de la acción frenética por el combate por turnos tan aprisa que logró que el público se reduciera a niveles drásticos, ya que la molestia por los jugadores al tener un combate automatizado hizo alejar a una parte de la comunidad que esperaban algo como un plataformero o un juego de luchitas como el Castle Crashers. Y otra cosa que afectó fue la muerte del multijugador, que fue una de las más notables por falta de variedad, el mal diseño de ritmo en los combates, y todo esto terminó siendo un tropiezo para los creadores. Teniendo una historia absurda y graciosa, hizo resaltar
por la narración como se usó en Battle Block Theater, y el uso del humor dentro del juego por parte de los personajes, ya que rompía todo tipo de lógica. Todo este mundo se basaba en hexágonos porque Harry Harrington hizo que se fuera a la ñonga la tierra al destrozarse en pedacitos, contando la historia de un hombre llamado Horacio que pierde a su Bendy y tiene sed de venganza para destruir al ser que lo mató. Pero The Behemoth, al ver que no había tenido tanto éxito en ventas, terminó abandonando el proyecto por completo para así seguir con lo que sería su última entrega, Alien Hominid Invasion. Agarrando el juego que les dio la gloria, decidieron lanzar su secuela y terminó siendo un título ambicioso, con el detallito que el juego tampoco tuvo una publicidad que la hiciera brillar como su sucesor, lo que los hizo derrumbarse en ventas. Un juego que pudo ser un éxito total terminó siendo la oveja negra de The Behemoth. En Alien Hominid Invasion, la historia conectaba con el final de la primera entrega, donde teníamos que rescatar a nuestro amigo que se queda atrapado en el planeta, pero con el paso del tiempo terminó convirtiéndose en el jefe del FBI. Sin embargo, todo el trabajo que elaboró The Behemoth a lo largo del tiempo siempre fue con ese cariño por la comunidad y el cariño que también le tenía a lo que le gustaba hacer, el diseñar videojuegos que fueron divertidos y sencillos y unieron amigos para jugar. Con dibujos sencillos y animaciones lograron demostrar que las compañías de industrias independientes, o también llamadas indie, pudieron superar a las grandes empresas conocidas como las AAA. Todo lo que comenzó con un proyecto en Flash terminó creando una franquicia completa de títulos humorísticos capaces de revivir géneros antiguos, hechos con el cariño de los desarrolladores que le tenían a su comunidad, creando historias fantásticas y recuerdos que han quedado marcadas en miles de jugadores. The Behemoth se preocupó tanto por ofrecer calidad en vez de cantidad, creando un lugar muy alto en la historia de los videojuegos y enseñando que no se trata de tener unos gráficos tan HD, realmente de lo que se trata es de esa jugabilidad que hace sentirte vivo de nuevo y crear momentos únicos que sean un buen recuerdo en tu mente. The Behemoth demostró que podría ser sencillamente perfecto. Muchas gracias por ver este video y adiós.